Hermano, justificar su idolatría. pero ¿me puedes mencionar? Aquí hay que hablar con Biblia y buenas noches primeramente. Sí, claro, hablaremos con Biblia. Eso de eclesia, la palabra eclesia significa asamblea y no es algo nuevo, es algo que se usa desde el Antiguo Testamento cuando dice cosas como la asamblea de los hijos de Israel se reunieron en tal lugar para adorar a Dios, y en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra cajal o cojal, que incluso el libro que conocemos nosotros como Eclesiastés, en el original hebreo es Cogelet, que es alguien que habla para una asamblea, y Eclesiastés como tal significa una persona que está en una asamblea hablando para que dicha asamblea lo escuche. Entonces, que tú me digas que la iglesia católica es la asamblea, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Es Iglesia que, simplemente pero significa asamblea. claro, iglesia es eclesia, asamblea, Sí, el pero es que pueblo de esa Dios, la palabra ya la asamblea venían de los utilizando desde el cristianos. Antiguo Testamento. Desde Claro, el Antiguo Testamento ya eso se qué tiene utilizaba esa que, palabra pero como eso no tiene cojal o nada que cogel. ver con lo ¿Cómo de no que tiene nada que mencionaste. ver? Perdón, hermanito. A ver, Dragon, ¿qué palabra ocupa Jesucristo para hablar de esa asamblea? A ver, tú dime. No, tú manejas Biblia, dime. Dime, te escucho. Yo No ya me dije lo devuelvo que la tenía que pregunta. decir. Jesucristo, Yo ya dije lo que tenía que decir. ¿qué palabra ocupa Jesucristo para hablar justamente de esa asamblea? Dime. Dímela, te escucho. ¿Se dan cuenta cómo son de deshonestos estos tipos? En dónde está mi deshonestidad? Te hago una pregunta directa y me tratas de devolver porque tú no sabes. No lo sé. Va, no lo sé. ¿Qué palabra usa? Iglesia. Pues es lo mismo, eclesia, iglesia, cojal, es lo mismo, Ok, si exactamente es lo que he Jesucristo estado ocupa esa diciendo. palabra, que es iglesia, ¿podemos nosotros, tenemos el derecho a cambiar el nombre a eso? No, no tenemos derecho. Es lo Entonces, que dijo pues, Dios. ¿qué estás reclamando, pues, hombre? Ya, No, sigamos no estoy contigo. reclamando nada. Yo estoy diciendo que me sorprende la forma en la que se engañan a sí mismos Pero ustedes ¿por qué? O con sea, sus... pon un punto. Mira, antes de continuar dice, a él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús Ujú. por todas las generaciones y todos los siglos. Cambia la palabra iglesia y pon asamblea. A él la gloria en la asamblea, en la congregación. ¿Qué congregación? Cuando se congregan varias personas en el nombre de Dios, ahí está Jesucristo. Eso es una iglesia. ¿Se Eso es podrían lo que leer, Eso es llamamos una iglesia. nosotros. Eso Iglesia es es una una iglesia. transliteración del griego eclesia, que es asamblea. Iglesia es una congregación de personas, no es un podrían edificio, leer no es una Nadie está capilla. diciendo Job que es un 17? edificio, hermano. Ya sabemos. Iglesia es el pueblo de los cristianos, el cuerpo de Cristo. Sí, sí, así es. Iglesia no es Así un es. edificio, no es una construcción. O sea, la Pero construcción es el literal dijeron templo. que la iglesia es Roma y todo esto. Sí. Dijimos que No, Va, la no. voy iglesia para allá, voy católica para es allá. el La cuerpo de ig- Cristo, los creyentes cristianos que están en todas las naciones. Eso es la iglesia católica, la iglesia universal, la asamblea la, universal de cristianos. no, la Iglesia Católica, el propio Vaticano afirma que ahí es donde se fundó la Iglesia Católica con Pedro, el primer papa, y no sé qué No, no, no. tantas A ver, tonterías la iglesia inventan. se fundó O en sea, eso, Jerusalén y se estableció su sede en Roma más adelante. Cuando Pedro y Pablo estuvieron en Roma, ellos predicaron el evangelio y esa asamblea de cristianos en Roma, pues es la iglesia de Roma, a la cual Pablo le envió su carta a los romanos. ¿O tú no tienes la carta a los romanos en tu Biblia? todos tenemos la epístola de los romanos en la Claro, Biblia. entonces, mira, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación escogido para el evangelio de Dios. Dice a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Todo el mundo reconocía la fe de la iglesia de Roma. Si te tomaras la molestia de leer un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, te darías cuenta de que el Evangelio se esparció y se predicó por varios lugares, Claro, varias No naciones. puedo claro, hablar, Por hermano. consiguiente, Hermano, eso es, por oraciones. consiguiente, Pausa, pausa, no, pausa. no, no, espera, A déjame ver, hablar. aquí vamos a darle, Cuando él vamos a habla darle al de que, punto. cuando él habla de la Dragon, te voy a asamblea, se dar el refiere a punto. los Espérame. pocos creyentes de Jesucristo que se encuentran Dragon, en Roma. No se refiere Dragon. claro. como tal a que ahí haya A estado ver, la hermanos, necesito un poquito de congregación atención vaticana acá. ni nada de eso. Dragon, estaba hablando con veneno, ya está bien, es A cierto. Pero mira, Dragen, una pregunta. vamos, En espérate, primer pausa. lugar, usted No no le se ha preguntes todavía. presentado, usted no ha dicho. No le preguntes todavía, espérate. Ellos están hablando de la Iglesia Católica. Supongo que manejan toda la doctrina de la Iglesia Católica para hablar con tanta libertad, o si no estarían en un pecado de injuria. Espero que no. Dios sabe. Les voy a decir qué es lo que dice la Iglesia Católica de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Esto también viene del Vaticano. Oh, el Vaticano, ya, bien. Dice, a ver, veamos si lo que Dragon y Deputy Don dicen la verdad. Veamos si están realmente lavados por la sangre de Cristo. Esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro tributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. ¿Dónde aparece que un templo de cuatro paredes? Te pido la palabra.
Pues si a eso Pues nos sí, vamos, José Smith asegura que su iglesia es la única y verdadera de toda la tierra. Sí, sí, de Y Puti, lo la sabe. diferencia es que, bueno, sigue, perdona por la interrupción. Déjalo hablar. Sí, sí, disculpa, disculpa. O sea, que un cuerpo de personas asegure que la iglesia es una, pues ahí te puse un ejemplo, José Smith dice lo mismo, la institución de la iglesia LDS dice lo mismo, y que la Nueva Jerusalén va a bajar en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué nos estamos basando? Claro, ¿En el pero mira, credo o en la Ok, Biblia? pero En el déjame hablar, credo, por favor. escucha, Pido mira, palabras. ¿en qué nos basamos? ¿En el credo te lo voy a o en responder, la te lo voy a Biblia? Pido responder. palabras. ¿En el credo o en la Biblia? Dame Pido un minuto, palabras. ¿En te el lo voy a credo o en la responder. Biblia? Acá está. ¿En Aquí el está, te credo lo voy a o en la responder Biblia? a lo que el cliente lo que pida. ¿En el credo o en la Biblia? Porque yo también te Sí, puedo sí, te voy a traer un responder, libro de te José voy a Smith responder. donde dice que él Como es el estamos hablando de la Iglesia Católica, profeta no de los verdadero. mormones. No, Escucha, oye, sí, escucha. es estos que ejemplos lo son que él dice es cristianos. que, mire, lo ¿Son que él dice, cristianos? Sí, hermano, lo que él dice es que no nos podemos basar en el catecismo porque otros libros afirman también ser la verdadera iglesia, como la no, que te mormona y todo eso. importen tres, Exactamente. que te Sí, importen tres hectáreas de ¿puedo papa, hablar? de verdad, porque mira, es súper sencillo esto. De Sí, nada Puti, más que acaba de participar y ya. de Puti, Son bobadas, tú son estás hablando de la bobadas. Iglesia Católica, por lo tanto va a tener que tragarte Estamos hablando del los documentos de la cristianismo en Iglesia general, Católica. y yo te ¿Ya? acabo de poner Exacto. un No, ejemplo. no. Te acabo de Ustedes, poner un ejemplo no, No escucha, de dice la Biblia, si no cristianismo. lo dice la Biblia, no lo A dice ver, Te nadie. Si acabo no de lo poner dice un la mi ejemplo, Biblia, por eso te pregunta, ¿para digo, qué? vamos si a no hablar, lo dice De la Puti, Biblia, vamos a de hablar de Puti, los si credos, o preguntas, vamos a hablar. a ver, de Puti, si preguntas para la una Biblia no respuesta, sirve. bien. Si preguntas para atacar a la iglesia, Si no mal. dice la Biblia, no sirve. Hermano Alex, Quiero decir, primeramente que nada, por educación, buenas noches y por favor espere su turno. Bendiciones. bien, la iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Es la Trinidad de personas. La iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres en Dios, con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La iglesia es debida a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia a ser una. Si no dices amén a esto, vas a estar contra la Biblia, porque todo punto seguido viene con una referencia bíblica y las tengo todas. Adelante, Claro, Alex. y otra cosa, mira, hermano de Puri, ¿sí me escucha? Sí, de hecho yo estoy buscando, si nos vamos a basar en cosas que no son la Biblia, aquí traigo el texto de José Smith donde dice que Ok, su iglesia es la única viviente y verdadera sobre la faz de la tierra. ahora Pero, hermano, Un déjame segundo. hablar. Ajá, Eh, adelante, quiero, Leonardo. ya, muchas cosas. Primero, volviendo a lo primero que decías de Puti, sobre que eso, los santos y la intercesión y todo eso nace en Roma, falso. Catacumbas del siglo II y III, que se encuentran en Roma, paradójicamente, pero antes, o sea, fueron hechos antes de cuando supuestamente se fundó. Y también en Catapunga de Priscila tienen, tienen frases escritas que hablan de que ruegan por nosotros y que intercedan. Por ejemplo, Patrius ad Palaus intercedite pro sanctis hominibus, ¿ok? Traducción, Pedro y Pablo interceded por los santos hombres. Otra es Sancta Petronilla, ora por nobis, Santa Petronila, ora por nosotros. Petronila fue una mártir temprana. Eso primero, es un dato, la intercesión siempre existió y es bastante temprana, incluso antes de cuando supuestamente existía la Iglesia Católica antes que tú. O sea, cuando tú afirmas que existía la Iglesia Católica, desde antes ya está, ¿ok? Número 2, sí, de Putin, la diferencia entre Joseph Smith y el catolicismo es que podemos hacer un análisis académico e histórico para determinar cuál es más verdadero entre el libro mormón y la Iglesia Católica, ¿ok? La diferencia es que tú no tienes un libro mormón, ¿ok? Sí tienes un libro católico en el sustento de que, pero no lo usas como base. Tienes un libro católico en el sustento de que crees en un canon formado por una iglesia, y esa iglesia es la romana en los sínodos y concilios de Roma del siglo IV, ¿ok? En ese momento, la iglesia romana ya existía para ti, ¿no? La iglesia católica romana. Estás en un error. Ahora, hermano, mira, Estás en un de error Puri, porque de Puri, nada más déjame decirte algo. La diferencia, por ejemplo, José Smith dijo que bajaron los patriarcas del cielo y que bajaron y que le no, que bajó San bajó Pedro y le dio las llaves. Cristo Ok, personalmente. habló. A espérame, ver, yo de Puri, pido la de Puri, palabra, por favor. nada más Espera, déjame Dragon. terminar de decirte esto. Es que no dejan hablar, ese es el problema. Todos Exacto, están no dejan cargados hablar. todos están cargados, Sí. hasta me mutearon hace rato, o sea, todos están Sí. cargados contra Sus nosotros. idolatrías Es no que es los para dejan tener hablar a un orden, ustedes. hermano. O sea, Sus todos ídolos- están cargados, sí, tienen orden entre ustedes, pero a nosotros no nos Sí. dejan hablar, Sus A ver, idolatrías los dejan participe. ciegos. o sea, no nos dejan Participe. participar, Ok, participe, adelante. no nos dejan Si, participar. si quiere le ponemos